Hola chavos. Me decían por ahí que tenían algunas dudas con unos problemas de física, de la parte de mecánica, según la ley de Newton. Entonces, bueno, vamos a ver si esto les ayuda en algo. Dice que se calcula que una fuerza resultante de 60 newtons producirá una aceleración de 10 metros por segundo en una carreta. ¿Qué fuerza se requiere para producir en ella una aceleración de solo 2 metros por segundo? Bueno, este problema, debido a la naturaleza lineal de la segunda ley de Newton, pues se puede resolver incluso con una simple regla de 3. Es decir, si yo tengo una fuerza de 60 newtons y eso me produce una aceleración de 10 metros por segundo, entonces, ¿cuánta fuerza, cuántos newtons son necesarios para producir únicamente 2 metros por segundo? Como la ley es lineal, ustedes pueden hacer válida esta regla de 3 que conocen desde la secundaria, es decir, este por este entre este, ¿no? Que les estaría dando un valor de 12 newtons, que es bastante lógico, es decir, 12 es la quinta parte de 60, de la misma manera que 2 es la quinta parte de 10. O sea, es decir, si aplico la quinta parte de la fuerza, obtengo la quinta parte de la aceleración. Es totalmente congruente. Sin embargo, el resultado se puede analizar con más rigor. Es decir, eh, la segunda ley de Newton expresa que la fuerza es proporcional a la masa por la aceleración en un objeto. Fuerza igual a masa por aceleración. Entonces, la masa pues es la de la carreta, ¿no? Ustedes tienen que una fuerza de 60 newtons produce una aceleración de 10 metros por segundo en una carreta. ¿Cuál es la masa de la carreta entonces? De aquí se puede saber, dividiendo 60 entre 10, por supuesto. La masa de la carreta es de 6 kilogramos, 60 entre 10. Entonces, conociendo que la masa de la carreta es de 6 kilogramos, podemos hacer el análisis otra vez de la segunda ley de Newton para decir, ok, si quiero producir una aceleración de únicamente 2 metros por segundo en la masa de 6 kilogramos que tiene la carreta, ¿qué fuerza hace válida a la segunda ley de Newton? Una fuerza de 12 newton. 6 por 2, 12 newtons. Es relativamente simple. Ok. Dice que un martillo es arrojado verticalmente hacia arriba en dirección a la cumbre de un techo de 16 metros de altura. ¿Qué velocidad inicial mínima se requirió para que llegara ahí? Ok, este problema está interesante. Creo que el primer paso es entenderlo completamente. Tenemos esta situación. Hipotéticamente, es un escenario evidentemente irreal, pero bueno, tenemos un martillo desde el suelo, digamos, que va a ser lanzado en dirección vertical, totalmente hacia arriba, hasta que alcance el techo que está colocado a 16 metros de altura. Ahora, realmente, ¿qué es lo que está presentando este problema? ¿Cuál es la situación? El martillo realmente podría salir a cualquier cantidad de velocidades iniciales que ustedes se imaginen. O sea, lo que está preguntando es la velocidad inicial mínima para que el martillo apenas llegue a tocar el techo. Es decir, como si el martillo saliera volando y apenas llegara a darle un beso al techo. Es decir, con una velocidad inicial muy grande, quizá el martillo pueda llegar y estamparse de lleno contra el techo. Incluso si tiene mucha fuerza y el techo es débil, podría romperlo y seguirse. Si la velocidad inicial del martillo es demasiado débil, podría ser que el martillo ni siquiera alcance el techo, ¿sí me entienden? Por ejemplo, una velocidad muy chica que llegue hasta aquí y comience su caída. Bueno, hay una velocidad inicial tal que exactamente el martillo pueda llegar hasta los 16 metros de altura y a partir de ahí comenzar a caer. Entonces, evidentemente esa velocidad es la velocidad inicial mínima requerida para que el martillo llegue de aquí al techo. Eso es lo que nos está preguntando el problema. Ahora, si recuerdan,
los problemas de mecánica siempre se analizan en función de una partícula. Se considera a todo el martillo como una partícula en realidad. Entonces, realmente se modela así. Es una partícula, un punto en el espacio, en el eje coordenado de X y Y, donde evidentemente el eje de X describe el movimiento horizontal de la partícula y el eje de Y describe el movimiento vertical de la partícula. Quiere decir que Y dice la posición vertical de la partícula. En este caso, como la partícula parte desde cero, digamos, o sea, el origen lo colocamos aquí, decimos que y sub 0, que es la posición inicial del experimento, por decirlo así, pues es igual a 0. Esa es la condición inicial. La partícula parte desde 0. Y la intención es que un vector aquí de velocidad inicial, que queremos descubrir cuál es, debe impulsar la partícula hacia arriba hasta que llegue a una altura de 16 metros. Este problema, primero hay que identificarlo, se trata de caída libre. ¿Por qué? Porque una vez que se le dio el impulso inicial, esa velocidad inicial ascendente en dirección de Y, el cuerpo solo está sujeto a una única fuerza, que es la fuerza de gravedad hacia abajo. Es decir, sufre una desaceleración a su velocidad. Quiere decir que hay que encontrar la velocidad exacta de tal manera que la gravedad lo desacelere a tal punto que su velocidad sea cero en este punto. ¿Ok? Cuando llegue a este punto, claro está, la posición del objeto Y sería igual a 16 metros. Es la posición final. Acá está, 16 metros. Ok. Entonces, como es un problema de caída libre, ustedes recuerdan que la posición vertical, o sea, en todo momento, Y, la posición de la partícula en el eje de Y, está descrita por esta expresión que tienen aquí, donde, por supuesto, saben, Y sub 0 es la posición inicial donde comienza el experimento, a donde se encuentra la partícula en el instante de tiempo cero, cuando empieza el experimento, más la velocidad inicial de la partícula, que es lo que queremos encontrar precisamente, multiplicada por el tiempo, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. La gravedad, recuerden, es una constante de aceleración negativa. Negativa porque es hacia abajo, tomando en cuenta que el eje que hemos establecido para Y es positivo en dirección ascendente. Es decir, aquí es 0 y aquí es negativo, aquí es positivo. Ok, entonces, dado esto, con esta expresión, ustedes pueden conocer la posición de la partícula. Esta misma expresión se puede derivar. Todo ese análisis seguramente ya lo hicieron en clases. Y de esta misma expresión pueden obtener esta otra. Esta describe la velocidad de la partícula. Esta expresión describe la posición, esta describe la velocidad de la partícula. Es muy sencilla, la velocidad de la partícula es igual a la velocidad inicial con la que partió menos el valor de la gravedad universal por el tiempo. Entonces, aquí esta expresión les dice la velocidad en todo momento. Y de hecho aquí se ve la razón de la desaceleración. O sea, es decir, va a partir con un valor de aceleración inicial que vamos a descubrir y conforme el tiempo avance, la gravedad va a irle restando 9.8 metros por segundo a esta velocidad cada segundo. Es lo que va a pasar. Bueno, entonces realmente lo que queremos es trabajar primero con esta expresión. ¿Por qué? Esta expresión que relaciona al tiempo y la velocidad es importante porque nosotros definimos algo importante al principio del experimento. Lo que queremos es que cuando el martillo llegue al techo, digamos, no lo sobrepase. Por eso pregunta cuál es la velocidad inicial mínima, para que cuando el martillo salga disparado, cuando llegue a los 16 metros, su velocidad sea cero, o sea, se detenga ahí a los 16 metros. O sea, va a salir rápido, se va a ir desacelerando, se va a ir frenando, 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 hasta que llegue a los 16 metros y ahí se va a detener. Y en los instantes que sigue la aceleración de la gravedad lo va a traer hacia abajo. Entonces quiere decir que la velocidad, digamos, final que queremos alcanzar
debe ser cero, esta velocidad. O sea, queremos que en algún momento del tiempo esta velocidad se haga cero y queremos encontrar esta, la velocidad inicial. Entonces de aquí podríamos despejar el valor del tiempo, porque en realidad nos gustaría saber en qué tiempo tendría que hacerse todo esto. Entonces podremos despejar el tiempo en función de la velocidad inicial, así. Es decir, le resto de la expresión anterior, la velocidad inicial la paso del otro lado, restando, ¿verdad? Velocidad que quiero alcanzar menos la velocidad inicial es igual a menos la gravedad por el tiempo. Ok. Ahora, quiero despejar la t, ¿qué hago? Quito la g, ¿no? La paso dividiendo. Entonces, velocidad menos velocidad inicial sobre aceleración de la gravedad es igual a menos el tiempo. Acá puedo seguir despejando el tiempo quitando el signo de menos. Es decir, el tiempo positivo, porque el tiempo avanza positivo, no retrocedemos en el tiempo, es igual a menos la velocidad a la que quiero llegar menos la velocidad inicial entre el valor de la aceleración de la gravedad. Ok. Acá hacemos otra suposición, otra constante, otra restricción. Dijimos que cuando llegue al techo la velocidad que queremos que tenga es cero. Entonces la sustituimos por cero. Y así dejamos al tiempo en función de la velocidad inicial. O sea, esto se vuelve una función. No es un número que conocemos, pero es una función. El menos con el menos se vuelve positivo, para que entonces obtengamos que el tiempo que se requiere está en función de la velocidad inicial así. El tiempo es igual a la velocidad inicial sobre el valor de la gravedad. Este tiempo que está aquí, ahora lo podemos usar en la expresión inicial que teníamos. ¿Por qué? Porque este es el tiempo que se va a tardar el martillo en subir del piso hasta el techo, en función de esta velocidad inicial, para que llegue a una velocidad de cero en el techo. Entonces, este tiempo lo podemos sustituir en esta expresión, porque esta expresión, recuerden, dice la posición de la partícula durante todo el intervalo del experimento, o sea, del tiempo. Entonces, todos los valores que tienen aquí los tienen excepto la velocidad inicial, que es el que queremos encontrar. Es decir, la y, digamos final, o la posición a la que quieren que llegue es 16 metros. Ok. La posición inicial del experimento son 0 metros, o sea, salió desde 0. Más una velocidad inicial que queremos encontrar en este tiempo, que está dado en función de esa misma velocidad, menos un medio de g la conocen, por el tiempo. El tiempo ahorita es esto. Entonces sustituimos esto aquí, así. En vez de t, escribimos lo que está aquí. ¿Ya vieron? En vez de la t, ponemos la sustitución del tiempo. Si hacemos esta operación, obviamente tendríamos velocidad inicial al cuadrado sobre la gravedad, menos un medio de la velocidad al cuadrado. Acá es gravedad al cuadrado, por este exponente que está aquí afuera de los corchetes, y que se cancelaría este cuadrado con una g, digamos, multiplicando. Entonces quedaría así la expresión. La posición es igual a velocidad inicial al cuadrado sobre la gravedad menos un medio de la velocidad inicial al cuadrado sobre la gravedad. Ya sustituyendo. Ok. Entonces, esta operación nos da una expresión que ya está en función de la velocidad inicial. O sea, conocen g, conocemos y, ya nada más hay que resolver para la velocidad inicial. Quiere decir primero que esta la podemos factorizar. O sea, este es un término común aquí y aquí. Es una resta. Es este elemento menos este. Y decir que es este multiplicando por 1, que es este, menos su mitad, que es esta mitad. Así lo factorizamos. Entonces, este factor multiplicado por este número se vuelve un medio, porque 1 menos su mitad, pues es una mitad. Entonces quiere decir que la expresión finalmente nos queda así. Y igual a velocidad inicial al cuadrado sobre 2g. O sea, el medio está aquí, un medio. Tenemos 1 entero menos un medio, te queda un medio. Acá está, un medio. Velocidad inicial al cuadrado sobre 2g. O sea, este 2 viene de aquí. 1 menos un medio, un medio. Ok. Y luego de aquí, pues despejamos la velocidad inicial. O sea, el 2g pasa de aquel lado multiplicando y le sacamos raíz cuadrada. De esta manera.
La velocidad inicial está dada por el punto al que quieren llegar por 2 veces la constante de la gravedad. Si sustituyen los valores numéricos, o sea, los 16 metros por 2 por los 9.8 metros por segundo cuadrado, y le sacan raíz, el valor de velocidad inicial que hace verdadera toda la expresión que habíamos estado trabajando sería este, si no me equivoqué en la calculadora. Y si no, pues ustedes hagan la cuenta y comprueben. Aproximadamente de unos 17.7, casi 18 segundos. Perdón, 18 metros por segundo. Sería la velocidad, digamos, mínima que habría que incluirle al martillo para que la desaceleración de la gravedad reduzca esta velocidad a cero a los 16 metros de altura. Es lo que estaría pasando. Esta es la velocidad inicial que se requiere. Ok. Ejemplo 3. Una pelota de golf sale del punto de partida al ser golpeada con una velocidad de 40 metros por segundo a 70 grados. Si cae sobre un green ubicado a 20 metros más arriba que el punto de partida, ¿cuál fue el tiempo que permaneció en el aire y cuál fue la distancia horizontal recorrida respecto al punto de salida de la pelota? Aquí pues es evidente que se trata de un problema de tiro parabólico, como ustedes ya se habrán dado cuenta. Y recuerden que el tiro parabólico pues es una combinación de dos casos especiales que ya estudiaron en la mecánica. Uno es horizontalmente tienen un movimiento con velocidad constante. El movimiento lineal de una partícula a velocidad constante, porque recuerden que no hay aceleración. Es decir, desde que le pegan horizontalmente, como no se considera el aire ni se considera ninguna otra clase de fricción, la pelota no tiene por qué acelerar o desacelerar. Únicamente con la velocidad con la que sale horizontalmente es la velocidad con la que va a llegar horizontalmente. En el caso vertical, la pelota va a ascender, pero en cuanto ascienda, como en el ejemplo del martillo, la velocidad inicial que le inyecten, la velocidad inicial vertical, se va a ir desacelerando debido a la acción de la gravedad, precisamente, hasta que llegue a un punto que esa velocidad ascendente se reduzca hasta que llegue a ser cero y ya no avance más. Y a partir de ese momento siga descendiendo, es decir, ahora la velocidad se empieza a volver negativa y por eso sube y después empieza a bajar. Ahora, el problema dice que la pelota llega hasta un green que está a 20 metros por encima del punto de partida, o sea, digamos el pasto o la plataforma de donde sale la pelota está a 20 metros abajo de donde va a llegar. Esta distancia es vertical, o sea, en el eje Y, ¿ok? Entonces, evidentemente lo que hay que encontrar es el tiempo que tarda de llegar aquí hasta acá. Ahora, como traza una parábola, en realidad tenemos esto. Esta es una gráfica de la parábola, pero con respecto al tiempo. Es decir, estos son los valores graficados de la altura de la pelota, o sea, del valor de Y. En el tiempo, digamos, cero, cuando empieza el experimento, la pelota está en el suelo, está en Y igual a cero. Y conforme el tiempo avance, este es el eje del tiempo, conforme el tiempo vaya avanzando, la altura de la pelota va subiendo. Va subiendo, 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 hasta que llegue un momento, habrá algún tiempo, no sabemos cuál es, en el que la pelota ya perdió toda la velocidad inicial que tenía hacia arriba. Aquí ya la perdió. Y a partir de ese momento la velocidad comienza a ser hacia abajo, porque la desaceleración es hacia abajo. O sea, a partir de aquí empieza a disminuir. Ahora el problema dice que hay una altura, que es de 20 metros, que es a donde va a llegar la pelota. Esos 20 metros los vamos a poner aquí. O sea, digamos que el valor aquí es de 20 metros, es la altura. Pueden notar algo, como es una parábola, en realidad por la altura de los 20 metros va a pasar en dos instantes. Va a pasar aquí y aquí. Es decir, pasa de subida y después de bajada. Finalmente va a quedar aquí la pelota. Pero cuando pasa de subida, hay un instante. Ese momento corresponde a un instante. Entonces, si lo ven acá, que es la parábola, evidentemente tiene que haber dos instantes del tiempo en el que la pelota esté a una altura de 20 metros.
Claro, uno de subida y otro de bajada. Pero hay dos instantes. Eso es lo que tenemos que analizar. Entonces, ya con esta intuición y con esta idea, regresamos a la misma expresión de hace un rato, de la caída libre, porque el tiro parabólico es la combinación de dos fenómenos, ya les dije. Movimiento lineal con velocidad constante, o sea, sin aceleración, y el movimiento vertical, que es este, que es el de la caída libre, que tiene una aceleración constante, que es esta, la de la gravedad. Entonces, nuevamente, y es la posición de la pelota verticalmente, y la posición de la pelota es igual a la posición inicial cuando empezó el experimento. En nuestro caso es cero porque pusimos otra vez el origen ahí, en donde está la pelota, entonces salió de cero. Más la velocidad inicial de la pelota por el tiempo, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. La diferencia con el problema del martillo es que aquí sí conocen la velocidad inicial a la que salió. Y también conocen, de hecho, y. O sea, es decir, esta expresión la quieren ajustar de tal manera que y valga 20. Entonces, la única variable aquí es el tiempo. Esto es una función del tiempo. Y es función del tiempo, de lo que valga t. Lo que valga t define lo que vale y. Entonces, en este caso, esta es una ecuación de segundo grado. O sea, ustedes lo que quieren saber es en qué momento esta expresión pasa por 20. Eso es lo que hay que encontrar. Eso quiere decir, a ver, que hay que hacer algunas sustituciones. La y sub 0, que es la posición inicial, pues es 0, porque ya dijimos salió desde el origen. Ahora, la velocidad inicial aquí sí la conocen. Estaría dada por esta expresión. Es la magnitud de la velocidad por el seno de 70 grados. El problema decía que el golfista le pegó a la pelota con una velocidad inicial de 40 metros por segundo, a una altura o con un ángulo de 70 grados. Esto, si ustedes recuerdan, viene de acá. O sea, digamos, este es el origen del sistema coordenado que teníamos. Y este es, digamos, el vector con el que el golfista le pegó a la pelota. Le inyectó esta velocidad inicial hacia allá, con 70 grados. Entonces, por trigonometría, ustedes acuérdense que este vector tiene dos componentes. Este vector. Un componente vertical y un componente horizontal. Por trigonometría, acuérdense que el lado del triángulo que se forma, que queda opuesto o en contra del ángulo que están ustedes midiendo, en este caso es este, de 70 grados, el que queda en contra lo da la función seno. O sea, la función seno te da esta distancia. Y la función coseno te da esta distancia, la del que está adyacente. Esto es que esté adyacente al ángulo. Este está enfrente y este está adyacente o pegado al ángulo que están midiendo. Entonces, por esa razón, hay que usar la función seno de 70 grados para modificar esta magnitud y reducirla a esta, porque solo este fue el impulso vertical. La velocidad inicial vertical es esta y la velocidad inicial horizontal es esta. Ok, entonces ya recordando esto, la velocidad inicial es este componente, que es la velocidad, la magnitud de la velocidad, que es de 40 metros por segundo, por el seno de 70 grados. Ok. Otra cosa, quieren saber los puntos o los momentos del tiempo en el que la posición de la pelota es 20 metros. Ya analizamos que deben ser dos momentos. Hay dos momentos en que la pelota pasa por la altura de los 20 metros, uno cuando sube y otro cuando baja. Ok, haciendo estas sustituciones, vamos a reescribir esta expresión de aquí así. No hicimos nada más que pasar todo esto que está aquí del lado derecho del igual, lo pasamos del lado izquierdo, si se dan cuenta. O sea, después del igual no quedó nada, quedó en cero. Todo esto lo pasamos del lado izquierdo. O sea, el menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado se pasó del otro lado como positivo. El más la velocidad inicial por el tiempo pasó del otro lado como menos la velocidad inicial por el tiempo. El y se quedó, más y el y sub 0 pasó del otro lado negativo. O sea, más, menos. Menos y sub 0 igual a 0. Reescribimos la expresión así con un objetivo, con un propósito, de que tuviera esta forma. Si ustedes ven, ahora esta expresión de aquí tiene la misma forma que esta.
si vieron. ¿De qué manera? Es decir, la A vendría siendo un medio de G. Aquí está. Y luego está el t al cuadrado y t al cuadrado. O sea, A es igual a un medio de G. Acá. Tienen la misma forma. Luego viene la B. B sería igual a menos velocidad inicial, como está aquí. O sea, este número que está antes del t. Acá está el t, acá está el t. Entonces B es igual a menos v sub 0. Acá está. Y por lo tanto la C es igual a esto que está aquí. C es igual a y menos y sub 0. Que es igual a 20. Porque dijimos que y es el punto por el que queremos pasar, que es 20. Menos 0. Y sub 0 es de donde salió la pelota. 20 menos 0, 20. C es igual a 20. Entonces, estos tres coeficientes, A, B y C, son números. O sea, un medio de la gravedad lo pueden sacar. Pueden sacar, este es un número. La velocidad inicial es un número porque la tienen. Acuérdense que estaba aquí. La velocidad inicial es igual a la velocidad 40 metros por segundo por el seno de 70. Eso quiere decir que estos tres coeficientes son números. Estos que están aquí. Ustedes los tienen. ¿Ok? Y como son números que ya tienen, esto de aquí es simplemente una ecuación de segundo grado que hay que resolver para t. O sea, hay que encontrar cuál es el valor de t, en este caso los dos valores de t que hacen cierta a esta expresión. Primero, acuérdense, obtengan el valor de a, de b y de c, son números. Entonces el número que salga aquí por t al cuadrado más un número por t más c igual a 0. Esa es una ecuación de segundo grado que hay que resolver para t. Ahora, ¿esa cómo se resuelve? Pues con la fórmula cuadrática. O sea, la fórmula cuadrática para encontrar t es así. Juega únicamente con los coeficientes. Todos estos son puros números. B es un número, A es un número, C es un número. Es cosa de meter esto en la calculadora. O sea, es decir, hay dos valores de t. Menos b más la raíz de b al cuadrado menos 4a por c, todo entre 2a. Y el otro valor de t es menos b menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4a por c entre 2a. Por eso obtienen dos, una con más y una con menos. Si meten los valores en la calculadora, y otra vez si no me equivoqué con la calculadora, yo obtuve esta solución. 2t. Un tiempo a los 0.57 segundos y otro a los 7.09 segundos. ¿Ok? Son dos resultados o dos soluciones para t que hacen verdadera a esta ecuación de segundo grado que obtuvimos a partir de la fórmula de la caída libre. ¿Ok? Entonces regresamos otra vez a la intuición. La parábola que se describe por la pelota cuando sube y baja cruza la línea de los 20 metros en dos ocasiones, una aquí y una aquí. Entonces es evidente que ustedes quieren saber el momento en que queda aquí. No la primera vez que pasa, sino la segunda vez cuando ya viene de bajada, ¿no? Que es donde está el green, a donde queda la pelota. Entonces eso quiere decir que aquí es donde están los dos momentos. Aquí va avanzando el tiempo. Aquí va avanzando el tiempo. Hasta que llega aquí. 0.57 segundos. A los 0.57 segundos la pelota está en 20 metros. Es una de las soluciones, pero no es la que nos interesa. La que nos interesa es la otra. Y sigue avanzando el tiempo. Y sube la pelota y luego viene de bajada y vuelve a pasar por los 20 metros. Pero ahora a los 7.09 segundos. Entonces quiere decir que este es el tiempo que la pelota voló desde aquí hasta aquí, que era la primera pregunta del problema. ¿Ok? Bueno, luego la segunda pregunta decía que cuánta distancia horizontal recorrió la pelota de golf. Entonces, como habíamos dicho, horizontalmente tenemos el caso de una partícula que se mueve con velocidad constante, es decir, no hay aceleración, lo único que hay es una velocidad constante. Y esta expresión pues es muy sugerente, es decir, la posición de la partícula en el eje de X, ¿no? Es igual a la velocidad que tiene. Esa velocidad no se modifica en todo el experimento.
O sea, no aumenta ni disminuye, digamos hasta que choca con el piso, por decirlo así, pero si no chocara con el piso, la velocidad horizontal pues sigue siendo la misma. Entonces es esa velocidad por cuánto tiempo la mantiene. Es esta expresión. Son las fórmulas de tiro parabólico. Entonces, la velocidad inicial horizontal, análogamente al caso de la velocidad inicial vertical, pues se saca con trigonometría. Pero esta vez, en vez de utilizar la función seno, utilizan la función coseno. Es decir, la magnitud del vector de velocidad inicial, que es 40 metros por segundo, multiplicado por el coseno de 70 grados. Eso les da la velocidad inicial horizontal que lleva la pelota y que va a llevar todo el momento, desde que sale hasta que cae en el pot. Siempre lleva la misma velocidad. ¿Por cuánto tiempo lleva esa velocidad? Por el tiempo de vuelo, que ya habíamos encontrado, de 7.09. Entonces, con este dato y con este dato podemos encontrar la posición de la partícula, en este caso la pelota, que sería aproximadamente 97 metros. Quiere decir que desde que salió cayó en 97 metros, recorrió 97 metros horizontalmente. Serían las dos preguntas del problema. Bueno. Luego dice, si el coeficiente de fricción cinética entre la mesa y el bloque de 4 kilogramos es de 0.2, ¿cuál es la aceleración del sistema y cuál es la tensión de la cuerda? Ok, entonces este es el sistema, este es digamos la mesa, hay una polea aquí con una cuerda y hay algo particular aquí. O sea, la pregunta son dos valores, la aceleración del sistema y la tensión de la cuerda. Ok, lo primero que hay que analizar aquí es que este sistema se diferencia de los otros que han estudiado en el sentido de que hay dos cuerpos presentes, digamos, importantes. Es decir, en el problema, por ejemplo, de la carreta, el punto o la partícula es la carreta misma. En el del martillo hay una partícula, que es el martillo. Y en el de la pelota de golf, igual, solo hay un cuerpo, es la partícula de la pelota. Solo hay un cuerpo en cuestión en el experimento. Aquí no, aquí hay dos. O sea, quiere decir que la caja de 4 kilogramos se considera como una partícula y la caja de 6 kilogramos se calcula o se considera como otra partícula en el mismo sistema. Eso quiere decir que hay que hacer un análisis vectorial de los dos cuerpos. O sea, hay que hacer un análisis vectorial aquí, o sea, de la segunda ley de Newton. Las fuerzas que actúan sobre esta caja y las fuerzas que actúan sobre esta otra caja. O sea, hay que hacer dos análisis vectoriales, no uno, como en el caso de los otros problemas. Y otra cosa importante es la polea. Acá se supone que la polea es ideal, obviamente. ¿Qué quiere decir eso? Que no estamos tomando en cuenta que la polea también pesa. O sea, la polea también tiene masa, pero en este caso la consideramos ideal, pues. O sea, que no influye en el experimento. Que no tiene masa y además que no tiene ninguna fricción. O sea, es decir, que resbala sin ninguna fricción. No, o sea, no hay ninguna fuerza que se oponga al movimiento de este sistema debido a la polea, ¿no? Es decir, la única fricción del sistema, aquí lo dice, es la de esta caja de 4 kilogramos contra la mesa, contra la que resbala. O sea, aquí hay fricción. O sea, va a haber una fuerza que no se va a resistir a que esta se resbale por aquí. Si no hubiera fricción, esta se resbalaría fácilmente. Pero hay fricción. O sea, esta con esta se va a resistir a deslizarse. En este caso hacia allá, por la intuición. O sea, si lo vemos, este pesa 6 kilogramos, pesa más. Entonces, por pura intuición se entiende que esta va a bajar y va a jalar a esta caja. Otra cosa que es importante considerar es que la cuerda es ideal. Eso quiere decir que la cuerda ni se encoge ni se estira. Eso va a ser bien importante un poquito más adelante. Ahorita van a ver por qué. Ok, entonces, del sistema este que tenemos con dos objetos, dos partículas, hay que hacer un análisis de cada uno. Por eso está aquí. A ver, este es el eje coordenado igual x, y de la partícula 1. Aquí está la partícula 1, es este. Es la masa 1. O sea, al igual que los problemas anteriores, hay que hacer un análisis de las fuerzas que actúan sobre ella. ¿Cuáles son las fuerzas? Pues evidentemente, horizontalmente primero.
Hay una fuerza que le ponemos aquí T de tensión, es el vector de tensión de la cuerda, que la cuerda jala a este hacia allá, hacia la derecha. Entonces, esta flecha dice, la jalo hacia la derecha. Y luego hay una flecha a la izquierda que se opone, que es la fuerza de fricción. O sea, la fuerza de fricción se opone a que esta la jale. O sea, es esta fuerza y esta. Es la suma de las fuerzas horizontalmente, ¿no? Ahora, en el caso vertical, estaríamos considerando al peso debido a la gravedad. O sea, que es igualmente la masa del objeto por la gravedad, por la aceleración de la gravedad, está produciendo una fuerza hacia abajo. Sin embargo, bueno, la mesa lo está cargando y no tiene aceleración vertical. O sea, esta caja no se mueve ni para arriba ni para abajo, pero la fuerza existe. Entonces quiere decir que la contrarresta la fuerza normal, ¿no? Entonces la fuerza normal contrarresta el peso de la misma caja. Entonces esas son las fuerzas que actúan. Una hacia arriba, que la contrarresta el peso de la caja, porque la mesa está cargando la caja. Estas son las 4 fuerzas que están operando sobre esta caja. Ahora hay que ver sobre la otra caja qué es lo que pasa. Horizontalmente no hay ninguna fuerza operando sobre esta caja, sobre esta partícula, porque igual ya consideramos que no hay aire, no hay ninguna otra cuestión. Entonces únicamente las fuerzas que operan son muy evidentes. La cuerda que la gira, la tira hacia arriba, o sea, la intenta jalar hacia arriba, o sea, la cuerda no deja que caiga, y el peso de la caja que tira hacia abajo, que es la masa de la caja por la gravedad. Entonces son las únicas dos fuerzas que actúan sobre este bloque. O sea, es evidente. Solo hay un análisis vertical, no hay horizontal. Nos quedamos con la partícula 1, que tiene esos 4 vectores actuando. Entonces, como siempre, dice la segunda ley de Newton, que la sumatoria de todas las fuerzas que actúan es igual a la masa por la aceleración. Entonces, lo analizamos primero horizontalmente, es decir, la sumatoria de todas las fuerzas que actúan, digamos, sobre el eje horizontal o X, ¿no? Es igual a la masa del objeto 1, la masa 1, ponemos aquí m sub 1, por su aceleración le ponemos aquí sub x, para indicar que esa aceleración es sobre este o a lo largo de este eje, ¿no? Es la aceleración a lo largo del eje horizontal, por supuesto. O sea, la suma de esta fuerza con esta produce una aceleración sobre este eje. Nada tiene que ver con el vertical. Eso es lo que dice ahí. Ahora, ¿cuál es la sumatoria de esas fuerzas en X? Pues la tensión y la fuerza de fricción. Hay una resta porque van en sentidos opuestos. Es decir, la fuerza de tensión de la cuerda, digamos, va en dirección positiva y la fuerza de fricción se resiste, va en sentido contrario, va hacia el lado de los números negativos, como en la recta numérica que vieron en el kinder. Para acá son negativos, para allá son positivos. Entonces, tensión menos fuerza de fricción son todas las fuerzas que operan. Eso es igual a la masa de la partícula por su aceleración, la aceleración en x, ¿no? Que no la conocemos. Bueno, luego se hace lo mismo en el análisis para las fuerzas verticales. O sea, la sumatoria de esas fuerzas es igual a la masa del objeto por su aceleración, pero en y, ¿no? Nada más que aquí estamos diciendo que la aceleración esta va a ser cero, esta aceleración en y, porque la partícula no brinca ni se cae, o sea, realmente no se mueve, está en estado estático. Sin embargo, las fuerzas ahí están, o sea, una fuerza normal y una fuerza del peso. O sea, eso quiere decir, de acá, si este es cero, que esta y esta son iguales. O sea, la fuerza normal es igual a la fuerza en magnitud del peso de la partícula. Eso es lo que quiere decir, aquí está. Y eso seguramente lo estudiaron. Eso es importante por esto, porque la fuerza de fricción cinética, Galileo dijo, es proporcional a la fuerza normal que experimenta la partícula. O sea, se supone que acá la fuerza normal incluye al peso. O sea, la fuerza normal es cuánto pesa la partícula, es lo que está diciendo aquí. Es su masa por la gravedad, cuánto pesa la fuerza normal. Entonces, la fuerza de fricción cinética depende de esa fuerza normal y un coeficiente, que es el coeficiente de fricción cinética. Por eso es proporcional. Y eso es evidente, o sea, si fuera muy pesada la caja, pues tiene más fricción. Y si es muy livianita, este valor es chiquito.
depende de este. Y este es el coeficiente de fricción, que depende de los materiales y de muchas cosas. Pero nos lo dan, el coeficiente, este mu, es de 0.2, dice el cuate ese. 0.2. Bueno, entonces, de acá, lo importante es que sustituimos, ¿no? La fuerza normal entonces es mu por la masa 1 por la gravedad. Esa es la fuerza de fricción. De acá lo importante es quedarnos con este resultado. Ahorita vamos a ver. El análisis horizontal de la segunda ley de Newton para esta partícula. Y luego hacemos lo mismo para la otra partícula. O sea, es decir, hacemos el análisis. Acá realmente no hacemos el análisis horizontal. No es necesario. Porque realmente no hay fuerzas operando horizontalmente. Nada más verticalmente. Y es exactamente lo mismo. O sea, la sumatoria de las fuerzas horizontales debe ser igual a la masa, en este caso la masa 2 de la partícula 2, por su aceleración sobre y, ya lo habíamos dicho. Entonces, este es el resultado importante. La tensión esta, que es la de la cuerda, se contrarresta con el peso, o sea, es más menos, igual que en el caso anterior. Aquí es positivo, acá es negativo. Es T menos M2 por G. Esas son todas las fuerzas que actúan. Ya las sumaron. Y una vez que se suman las fuerzas, se igualan a la masa de la partícula por su aceleración, que es la aceleración en y. O sea, la aceleración sobre este eje. Ok. Ahora, decimos entonces que del análisis del eje horizontal, pero de la caja 1, obtuvimos esto, ¿no? La tensión menos la fuerza de fricción es igual a la masa por la aceleración en x. Esa es la segunda ley de Newton. Estas son fuerzas. Esta es fuerza y esta es fuerza. O sea, la resta es un número que es una fuerza. Fuerza es igual a masa por aceleración. Siempre es la segunda ley de Newton. Pero acá es en el eje horizontal. Y del análisis en el eje vertical de la caja 2, obtuvimos igual. Una fuerza, que es la de tensión, menos la fuerza del peso de la caja hacia abajo. O sea, esto es fuerza. Este es fuerza, este es fuerza. Todo el número este es una fuerza. Fuerza es igual a masa, la masa del segundo objeto, por su aceleración, la aceleración en y. Y luego aquí viene algo importante. Vamos a hacer esta sustitución, esta que está aquí. ¿Qué es esto? El problema habla de la aceleración del sistema. ¿A qué se refiere? Quiere decir que como la cuerda es ideal, sí, la cuerda. Entonces, imagínense esto, por intuición. Si esta caja se mueve para allá, o sea, si digamos en este punto, en esta partícula de la cuerda, si hay una aceleración hacia la derecha, inmediatamente en esta parte de la cuerda, esta partícula tiene que tener una aceleración hacia abajo. Pero como la cuerda no se comprime ni se extiende, entonces quiere decir que la aceleración, digamos, de aquí para acá, o sea, este valor de aceleración, se transmite aquí. O sea, el valor que haya de aquí para acá es el mismo valor que haya aquí. Entonces, finalmente, lo que está preguntando por aceleración del sistema, pues es cómo se mueve la cuerda y cómo se mueven las dos cajas juntas. O sea, esa aceleración. Entonces, podríamos llamarle aceleración a A, la aceleración del sistema. Y claro, o sea, con ese análisis podríamos decir, ok, la aceleración del objeto 1 en la dirección de X, o sea, esta, de aquí para allá, así. Esa aceleración le llamamos A, tiene un valor de A. Entonces, si esta aceleración tiene un valor de A, ya dijimos, si esto se desplaza para acá, acá, esta se desplaza, digamos, hacia abajo con esa misma aceleración, porque la cuerda no se comprime ni se alarga. O sea, así como se mueve esta, se mueve esta. Entonces eso quiere decir que la aceleración del objeto 2 en Y tiene que ser igual a menos A. O sea, claro, de aquí de la intuición y del análisis de este sistema, es lógico. O sea, la misma magnitud de A que tiene acá, la tiene aquí, pero en sentido negativo. ¿Por qué? Porque va para abajo. Y esto se cumple incluso si fueran para la izquierda. Esto se cumple. Pero entonces por eso tenemos que hacer esta sustitución. O sea, es decir, la aceleración en X, esta, le vamos a llamar simplemente A. Es una aceleración. Y esa misma aceleración es negativa en la aceleración de Y. O sea, es la misma. O sea, esta y esta, digamos que son la misma. Nada más que tienen sentido contrario.
porque esta va para allá, que ahí a la derecha son los positivos, y esta va para abajo, y para abajo son negativos en el eje vertical. Entonces A es la aceleración del sistema. Y la otra cosa para recordar es que la fuerza de fricción, habíamos dicho, es el coeficiente de fricción por el peso de este, que es la masa 1 por la gravedad. Eso lo habíamos sacado desde antes. Y entonces con eso podemos sustituir estos tres números acá, en los dos análisis de fuerza de la segunda ley de Newton que habíamos hecho. En el caso horizontal de la caja 1 y en el caso vertical de la caja 2. O sea, hay que sustituir la fuerza de fricción y la aceleración en X. Aquí está, la fuerza de fricción y la aceleración en X. Este y este hay que sustituirlos aquí. Y este hay que sustituirlo aquí. La aceleración 2 en Y es esta. La aceleración en Y de la caja 2. ¿Por qué hay que hacer eso? Porque si hacemos eso, nos va a quedar así. Mira, acá ya cambiamos. En vez de fuerza de fricción, pusimos el valor que dijimos. El coeficiente de fricción por el peso de la caja. Masa 1 por gravedad, igual a la masa por la aceleración de la caja, ¿no? Pero es la aceleración, o sea, la aceleración del sistema. Y esta misma aceleración aparece acá, en el análisis de este. O sea, es la tensión menos el peso de la caja, masa 2 por la gravedad, es igual a la masa por su aceleración. Y la aceleración es menos a. O sea, quiere decir que lo que haya de aceleración aquí es lo que hay de aceleración aquí. ¿Ok? Y entonces con esto lo que hicimos fue generar un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. O sea, tienen dos ecuaciones y dos incógnitas. ¿Cuáles son? T, la tensión, y A. Obviamente, se me pasó a explicar, la T, esta es la misma en los dos sistemas. Porque la tensión que experimenta la cuerda aquí también la experimenta aquí. O sea, la tensión que ejerce la cuerda sobre el objeto es igual, porque la cuerda es ideal. Entonces, esta es la manera de relacionar, digamos, a las cajas como lo hace la polea. O sea, la polea físicamente relaciona a esta partícula con esta partícula. Y matemáticamente se relacionan aquí. O sea, la T aparece en la ecuación 1, que es para esta, y la T y la A aparecen también en la ecuación para esta. O sea, aunque son ecuaciones diferentes, esta ecuación salió de analizar aquí y esta ecuación salió de analizar aquí, las dos comparten dos variables, T y A. O sea, T y A son la misma para los dos. La tensión de la cuerda y la aceleración del sistema es la misma. Entonces quiere decir que ya lo único que hay que hacer es resolver este sistema de dos ecuaciones, porque el coeficiente de fricción pues, es un número y lo tienen. La masa del objeto 1 se tiene, 4 kilos. La constante de gravedad se tiene. Y el otro número que aparece es la masa 2, que también se tiene. O sea, todos son números, excepto T y A, que son los que hay que encontrar. Entonces es un sistema de ecuaciones de 2 por 2, dos incógnitas, dos ecuaciones. Entonces, despejamos T de la ecuación 2, ¿no? A ver, ¿cómo es la ecuación 2? Es así. T menos M2 por G igual a M2 por menos A. Entonces, este habría que pasarlo sumando, ¿no? O sea, este de aquí para allá. Ok, así. Ya lo pasamos. Ok. Y luego este valor de T lo sustituimos en la ecuación 1. O sea, ahora en vez de poner T en la ecuación 1, ponemos esto. Entonces ya te quedaría M2, ¿no? Por la gravedad menos M2 por A, que es esto, ¿no? Menos lo que tenía, que era la fuerza de fricción, menos mu por M1 por G igual a M1 por A. Esta era la ecuación 1 de por sí. Pero ahora, en esta ecuación solo aparece A. O sea, ya no hay T. Entonces, desde aquí lo único que hay que hacer es despejar la A. La agrupamos. Es decir, del lado izquierdo del igual hay una A, del lado derecho hay una A, ¿no? Entonces, esta A la pasamos del otro lado. Es decir, si está menos M2A, pasa más M2A. Y queda M2G, que es este, menos mu por M1 por G. Quiere decir que del lado izquierdo del igual hay términos que multiplican por G y del lado derecho hay términos que multiplican por A. Entonces se puede factorizar. La masa 2 menos mu por la masa 1, ¿no? Todo multiplicado por G. O sea, aquí, esto de aquí lo factorizamos aquí.
el factor es g. Y del otro lado es igual. O sea, aparece a en este término, aparece a en este término, lo factorizamos. Ahí está. Y luego de aquí pues se despeja a. Porque a está multiplicando a m1 más m2. Entonces eso quiere decir que a es igual a m2 menos mu por m1 entre m1 más m2 que multiplica a g. Entonces, si a esta expresión de a, que es la aceleración del sistema, le sustituimos los números porque los tenemos. Las masas, el coeficiente y la aceleración de la gravedad, todos los tenemos, los metemos en la calculadora y si no hay error, es un valor muy cercano a 5.09 metros por segundo cuadrado. Esa sería la aceleración del sistema. ¿Ok? Bueno, ya tenemos A. Y podemos hacer el mismo análisis para obtener T. Ahora empezamos despejando A de la ecuación 1, por ejemplo. Eso es lo mismo que se hizo hace un rato. Se despeja A de la ecuación 1, queda así. Y luego se sustituye en la ecuación 2, ¿no? Se sustituye y se hacen las operaciones. Acá hacen la multiplicación correspondiente. M2 por T, les queda acá, que es menos. Menos por menos es más, les queda este término. M2 que multiplica a mu por M1 por G. M2 que multiplica a mu por M1 por G. ¿No? Menos M2 por menos T. M2 por menos T. Ahí está. Entre M1. Y eso es igual a T menos M2 por G. Queremos despejar la T, acuérdense. O sea, acá primero le quitamos el denominador. O sea, el M1 lo pasamos multiplicando de este lado. Entonces el M1 multiplica a la T y al M2G. Entonces queda M1 por T menos M1 por M2 por G. Igual a lo que está aquí. Y luego igual que hicieron hace un rato. Se agrupan los términos de T y G. Es decir, los T de este lado, los G de aquel lado, ¿no? Y luego se factoriza. O sea, este término de acá se factoriza así. O sea, es T que multiplica M1 más M2. Ahí está. Igual a, y la G también se factoriza. Aparece en este término, aparece en este término, se factoriza. M1 por M2 por G, que multiplica 1 más mu. O sea, el 1, o sea, si multiplican esto por 1 les da esto. Y si multiplican este por mu les da este. Entonces quiere decir que queda así y así lo despejan. Les queda que la tensión de la cuerda es M1 por M2 por G por 1 más mu entre M1 más M2. Igual, se meten los valores numéricos de las masas y de la gravedad y aproximadamente son 28.2 newtons de tensión de la cuerda. Entonces es más o menos el análisis de ese problema. Y luego tienen otro ejemplo que dice que un automóvil de 1500 kilos recorre una pista circular con una rapidez constante de 22 metros por segundo. Si la aceleración centrípeta es de 6 metros por segundo, ¿cuál es el radio de la pista? Pues acá es un problema de aceleración constante pero circular. O sea, quiere decir que es movimiento circular uniforme. Y ustedes saben que en el análisis de este problema debieron obtener que la aceleración centrípeta es igual a la velocidad lineal de la partícula en la circunferencia que está girando al cuadrado entre el radio de la circunferencia. O sea, la partícula pues, es el automóvil. En realidad lo de la masa del automóvil pues ni se requiere. Lo único que hay que analizar es esta fórmula. Es decir, ya tienen la aceleración centrípeta, que es de 6 metros por segundo cuadrado. Tienen la velocidad del coche, que es de 22 metros por segundo. Y nos están preguntando cuál es el radio. O sea, está este y falta este. Entonces quiere decir que el radio se puede despejar, ¿no? Pasan para acá, este para acá. Entonces queda el radio es igual a la velocidad del coche al cuadrado entre su aceleración centrípeta. Si sustituyen los números, pues más o menos les queda que el radio es de 80.6 metros. Entonces esa es más o menos la manera de resolver estos problemas. Pues ojalá que les haya servido de algo y si no, pues bueno, ya ni modo. Entonces cuídense y suerte, sigan estudiando.